Buenos días. Para ser hoy 24 de diciembre tenemos un buen grupo en este lugar, porque siempre estamos acostumbrados a que los hermanos se van a pasear, quedan recibiendo a sus familiares que llegaron a visitarlos y el grupo de la iglesia siempre se reduce, pero tenemos un grupo bonito hoy. Y les felicito, hermanos, que hayan venido hoy a la adoración, a escuchar el mensaje del Señor, porque, hermanos, es el mensaje más importante. Verdaderamente es el centro de la Biblia, es el nacimiento de nuestro bendito Salvador. Amén. Hoy tenemos, hermanos, el segundo tema. ¿Se recuerda que hace 15 días les anuncié que comenzaríamos una serie de mensajes con el tema general Historia de la Navidad? Historia de la Navidad. El que predicamos hace 15 días, ¿recuerdan el título? ¿Cómo era el título? ¿Se nos olvidó? No, es el tema general, la historia de la Navidad. El título del mensaje de hace 15 días, ¿se lo olvidó a todos? ¿Por qué Jesús nació en Belén? Su hermana Sandra, muy bien. Y hoy continuamos con el segundo tema, el regalo más precioso. El regalo más precioso, y está basado en Mateo, que ya lo leyó el hermano Chenier, Mateo capítulo 2, pero les voy a pedir, hermanos, que tengan su Biblia abierta ahí en esa parte, no la cierren, porque tenemos la costumbre, y es como algo que lo hacemos sin pensar. Tenemos la costumbre de que leemos la palabra y cerramos la Biblia y la ponemos por ahí otra vez. No, tengan su Biblia abierta en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 11. Porque allí vamos a estar refiriéndonos a lo que nos cuenta esa historia bíblica. Comenzamos hoy, hermanos, diciendo que en el primer mensaje sobre la historia de la salvación presentamos algunas razones por las cuales decimos que Jesús no nació en diciembre. ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron las razones que presentamos? Hay una que es como la más sobresaliente, la más importante, y es que diciembre es un mes de invierno. Es un mes de invierno y los pastores no salen a cuidar sus rebaños, o sea, no llevan sus rebaños en ese tiempo porque es un mes de invierno y ellos no hacen ese trabajo en ese tiempo. Que es diciembre. Entonces, por eso Jesús nació en otra época que no se sabe cuál es. No se sabe cuál es la fecha verdadera en que Jesús nació. Hoy quiero presentarles una razón más para que tengamos en cuenta, hermanos, que Jesús no nació en diciembre. Claro que no nos vamos a dedicar a eso, pero quiero decirles que en el año 350 después de Cristo, o sea, habían transcurrido 350 años aproximadamente, al obispo de Roma se le ocurrió la idea de que Jesús había nacido en diciembre. Se le ocurrió la idea hablando con el obispo de Jerusalén y entonces ya esa fecha se quedó ahí y a partir de ese tiempo la cristiandad entera, hermanos, todo lo que sea la cristiandad, desde ese tiempo la cristiandad ha venido celebrando el nacimiento de Jesús el 24 por la noche, ¿no? Pero no es así, hermano, la verdad no nació en diciembre, no sabemos cuándo nació, la Biblia no lo dice. Pero esa es la fecha en que la cristiandad celebra el nacimiento del Señor. La historia nos cuenta que diciembre era el mes en que se celebraba las
festividades de todas las religiones paganas. Todos nosotros sabemos que es una religión pagana. Es todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Es todo lo que incluye brujería, espiritismo y una cantidad de cosas. Lo revuelven con fiestas, bailes, embriagueces y todo eso, mentiras y todo. Esas son las festividades de las religiones paganas y todos ellos se reunían en grandes festivales para brindar la mayor adoración a sus dioses, y esa adoración incluía embriaguez, orgías, desenfreno y todo acto de corrupción e inmoralidad. Eso era lo que se hacía en diciembre, lo que hacían todas las religiones paganas. Fíjese que es una razón más para nosotros darnos cuenta que esa fecha es equivocada. Eso se hacía, pero el obispo de Roma, y hablamos, hermanos, de obispo ya en ese tiempo, en el año 350 después de Cristo, ya se está hablando de obispo, pero en el sentido católico, no en el sentido bíblico, porque la Biblia sí habla de obispos, pero ya se está hablando de obispos católicos. El obispo de Roma creyó que imponiendo la celebración de la Navidad en esa fecha, o sea, en diciembre, las fiestas paganas serían santificadas. Eso es una cosa absurda, ¿cierto? Digamos, hay una festividad pagana con bailes, con gritos, con desenfrenos, con orgías, y entonces le ponemos encima la celebración del nacimiento de Cristo y que con eso lo vamos a santificar. Eso fue lo que creyó el obispo de Roma. Pero lo único que logró fue mezclar el cristianismo con el paganismo. Y debido a eso tenemos hoy una Navidad completamente pagana. Eso es lo que vemos, hermanos. Eso es lo que vemos, ¿cierto? Fiestas, bailes, borracheras, y se hace de todo, se inventan otros personajes, porque inclusive el nombre del Señor Jesús se menciona muy poco. Y solamente se menciona a Santa Claus, se menciona a Papá Noel, que es lo que más se menciona hoy. Y es una Navidad completamente pagana, hermano. Eso es lo que tenemos, lo que logró el obispo de Roma. El caso es que el obispo de Roma era un líder religioso muerto espiritualmente, como todos los curas y papas católicos, por lo cual no podía entender que el pecado se combate solamente con la palabra de Dios y no con estrategias humanas. El obispo de Roma nunca leyó lo que está escrito en 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, hermanos, está la palabra del Señor diciéndonos: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. O sea que estas personas que se han sentado allá como los grandes líderes religiosos, ellos han tratado de guiar al pueblo, pero con la mente humana pecaminosa, sin que en su vida haya ocurrido un nuevo nacimiento, porque la Biblia no es el libro principal. La Biblia es un libro que lo tienen ahí, de pronto de consulta, pero no es un libro guía para sus vidas, para su vida eterna, para su salvación, para su comunión con Cristo. De ninguna manera la Biblia está ahí, pero para ello está. Hay otras cosas que son más importantes, como es la tradición de la iglesia. Bueno, palabra del hombre, la palabra del Papa es infalible, y por eso ellos hacen esas cosas. No podía el obispo de Roma tener una idea verdaderamente o ser guiado por el Señor Jesucristo,
para combatir esas festividades paganas con la palabra de Dios, que es de la única manera que se hace, sino que Él impuso la Navidad encima de esa festividad y tenemos una celebración, una Navidad completamente pagana. Por otra parte, el mes de diciembre era un mes de invierno en Roma, y en ese mes los romanos celebraban la Saturnalia. La Saturnalia, no sé si todos hayan oído hablar de la Saturnalia. La Saturnalia era una tradición en la que ellos creían que Saturno, todos sabemos que es Saturno, ¿cierto? Saturno es un planeta, ¿cierto? Ellos creían que Saturno era el dios de la agricultura y por tanto hacían grandes celebraciones en honor a su dios. Tenían un dios, Saturno, ahí, y entonces hacían esas celebraciones en honor a su dios. Y estas celebraciones también estaban acompañadas de mucho ruido y toda clase de orgías, embriaguez y poderes demoníacos del ocultismo. Y todo con el propósito de que Saturno trajera la primavera, como si Saturno fuera Dios, el Dios verdadero. Que Saturno trajera la primavera y los cultivos dieran los mejores frutos. Eso es lo que cree la gente, eso es lo que hace la gente, le pide un muñeco de barro, de yeso, de cualquier cosa que ellos han hecho, y entonces ellos se ponen a pedirle a ese muñeco que lo llaman Dios. Los romanos también tenían la tradición de darse regalos unos a otros en el mes de diciembre, y desde allá viene la costumbre de darse regalos en Navidad. De allá viene, fíjese de dónde venimos con los regalos. Claro que ahora vamos a ver que los magos le trajeron regalos al Señor, y eso es bíblico, eso está bien. Pero la costumbre de darse regalos en Navidad la hemos copiado de Roma, En Holanda existió un obispo llamado San Nicolás. Tal vez muchos hemos oído hablar de San Nicolás. Este San Nicolás llegó a ser muy popular en el pueblo, al punto que cuando murió, la gente creía que él regresaba cada diciembre y recorría las calles repartiendo regalos a los niños buenos. Ahí vamos con la historia de San Nicolás. Los holandeses le aplicaron el nombre de Sinterklaas. A San Nicolás lo llamaron Sinterklaas. Y con el tiempo ese título se convirtió en Santa Claus. De ahí viene Santa Claus, de Sinterklaas de San Nicolás. Bueno, vamos a hablar hoy de 4 cosas, hermanos, muy importantes. Lo primero que vamos a hablar hoy es del nacimiento del niño. El nacimiento del niño. Eso es lo que acabamos de leer en Mateo. Por eso les dije, no cierren su Biblia, hermanos, mírenla porque vamos a leerlo, vamos a ir comentando algunas cositas. Mateo 2, del 1 al 11. Entonces ya estamos ahí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hermanos, esos magos, verdaderamente buscando la historia de esos magos, no se sabe si eran magos, bueno, parece que eran magos creyentes, ¿no? Porque la historia que se encuentra de los magos verdaderamente es una historia mala, porque está incluido la hechicería, la adivinación y todas las cosas, pero esto parece que era, digamos, cuando comenzó esta cuestión, parece que, o es como en el día de hoy. En el día de hoy hay magos buenos y magos malos. Hay cristianos buenos y cristianos que no son buenos, ¿cierto? Entonces siempre se dividen las cosas así. Bueno, la cosa fue que vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Bueno, una cosa, hermanos, que nosotros debemos de tener
claro es que la estrella no comenzó allá. Es muy probable que la estrella no comenzó, o sea, no los guió a ellos por todo el camino hasta llegar a Jerusalén. Parece, porque son cosas que no están muy claras. Al no estar dicha en la palabra de Dios, pues no podemos especular, pero parece que la estrella apareció cuando ellos llegaron a Jerusalén. Parece, ¿no? Bueno, allí apareció la estrella. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y hermanos, esto de se turbó tiene un significado todavía mucho más profundo, porque cuando uno se turba es que como que se enreda la lengua y cosas por el estilo, pero no, esto tiene un significado mucho más profundo que lo vamos a ver ahora. Bueno, resulta que el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Todos sabemos cuáles eran las intenciones de Herodes, ¿cierto? Cuando le dijo esta palabra a los magos. Él estaba pensando en una clase de adoración, pero diferente, ¿cierto? Esa adoración que ellos le hacían a sus dioses. Adoración de muerte. Bueno, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar, escuchen esto, hermanos, que ahorita lo vamos a explicar más, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, hasta ahí está la historia bíblica, hermanos. Pero parece que en este relato bíblico, donde nosotros vemos que el niño Jesús fue visitado por unos magos que vinieron de lejanas tierras para adorarlo, esos magos traían consigo regalos muy costosos. De allí el título del mensaje, pero se refiere a un regalo mucho más costoso que ese, mucho más valioso, ¿no? Ellos traían regalos muy costosos y muy especiales para el niño rey que había nacido, porque ellos sabían que ese niño que había nacido, fíjense toda la información que traían los magos, ellos sabían que allí iba a nacer el niño rey de los judíos. Eso lo sabían ellos, y por eso hicieron ese viaje de tan lejanas tierras. Ellos se vinieron a lomo de camello, hermano. Ustedes saben, yo nunca he montado en camello. De pronto ustedes hemos buscado camello por ahí, pero no hemos, ¿cómo es? Montado en camello. No hemos montado camello, hemos buscado camello, pero no hemos montado en camello. Bueno, ellos trajeron unos regalos muy costosos y muy especiales para el niño rey que había nacido. Bueno, ahí tenemos, como quien dice, la primera parte del nacimiento del rey. Ahora vamos a hablar de los magos de Oriente. Los magos de Oriente. Sobre la visita de estos magos se ha especulado mucho.
se ha creado toda clase de fantasías y doctrinas falsas que no corresponden a la realidad histórica, cosas que no están escritas en la Biblia. O sea, la gente es muy especial para especular. A la gente le gusta especular y eso nos pega también a nosotros, ¿cierto? Muchas veces nosotros leemos una partidita de la Biblia y comenzamos a especular y a decir esto es así, esto parece que lo que dice es tal cosa. No, hermano, nosotros no podemos decir sino lo que la Biblia dice. No más. Si nosotros queremos ser fieles a la palabra de Dios, nosotros debemos decir solo lo que la Biblia dice y creer solo lo que la Biblia dice. Y cuando llegamos a partes que son un poco oscuras, pues debemos de meternos más al fondo, debemos investigar para llegar a tener una interpretación correcta. Bueno, nuestra responsabilidad es aclarar lo que la Biblia dice y rechazar lo que la Biblia no dice. Dos cosas tenemos nosotros los que nos dedicamos a estudiar y a enseñar la palabra de Dios, tenemos esa responsabilidad, pero no solamente nosotros los predicadores, sino ustedes también. Ustedes también tienen la responsabilidad porque resulta que en la casa el uno es por allá de una secta, el otro viene con un cuento y el otro comienza a decir cosas y nosotros debemos de pararlos ahí y decirles un momento, no podemos agregarle a la palabra de Dios lo que ella no dice. Porque vamos a mirar ahora todos los cuentos que ellos se han inventado, pero la responsabilidad de nosotros, hermanos, es aclarar lo que la Biblia no dice y lo que sí dice, para que los creyentes tengan claridad y conozcan solamente la verdad que enseña la palabra de Dios. Eso es lo único y esa es la pelea de nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, por eso nos tenemos que preparar. Veamos primero lo que la Biblia no dice. Y que se escucha por ahí mucho ese cuento de aquí, de allá, y que muchos cristianos lo van creyendo, ¿cierto? Lo que la Biblia no dice. Lo primero que la Biblia no dice es cuáles eran los nombres de esos magos. La Biblia no dice, pero ¿qué es lo que hemos conocido nosotros? ¿Qué es lo que inventaron? ¿Qué es lo que inventó la gente? Que esos magos se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y por allá por el Tolima, ¿quiénes son del Tolima? Aquí tengo un poco de tolimenses. Por allá por el Tolima se inventaron este cuento. Dijeron ellos no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, sino Malhechor, Melgar y Malgastar. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen en el Tolima, ¿cierto? Malgastar. Bueno, entonces, hermanos, no es así. No hay ningún tal de que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es falso, hermano. No crean eso, borren eso de su lista. Bueno, la Biblia no dice cuántos eran. Póngale cuidado. Y todos nosotros creemos que eran 3, ¿cierto? Pero ¿por qué creemos que eran 3? Vamos a ver por qué creemos que eran 3. Pero la Biblia no dice que eran 3. Puede que hayan sido 10, puede que hayan sido 2. Por lo menos 2, porque habla de los magos, ¿cierto? Pero no dice que eran 3, 4 o 10 o 20, no sabemos cuántos son. La Biblia no dice, pero a alguien se le ocurrió la idea de que como son 3 los regalos, oro, incienso y mirra, entonces que eso sugiere que eran 3 los magos. De ahí fue que se sacó la cosa, pero no es seguro, hermano, no lo dice la Biblia, nosotros no podemos decir lo que la Biblia no dice. Lo tercero que la Biblia no dice es de qué país procedían estos hombres. Solo dice que llegaron a Jerusalén unos magos de Oriente, no más. Pero hermano, todos sabemos que Oriente es muy grande, ¿cierto? Oriente es inmenso y si uno se para en el occidente es mucho más grande. Entonces no sabemos de qué país vinieron. Es posible que hayan venido del imperio medo-persa, lo que en la antigüedad se llamaba Persia. O también pueden haber venido de Caldea, la cual antiguamente se llamaba Babilonia. El caso es que nadie sabe de dónde vinieron ni cuántos eran.
Entonces, hermano, borre de su lista todas esas cositas que la Biblia no dice. La lista que usted tiene aquí en la mente, no se le ocurra hablar de Melchor, Gaspar y Baltasar, ni tampoco se le ocurra hablar de 3, porque la Biblia no lo dice. Bueno, Malhechor, Melgar y Malgastar. Bueno, ahora veamos lo que la Biblia sí dice. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que creer, porque es que nosotros somos maestros, hermano. No se les olvide que ustedes no solamente son creyentes, ustedes no solamente estudian la palabra para entenderla a ustedes y para creerla a ustedes, sino para enseñarla. Ustedes tienen padres, ustedes tienen hermanos, ustedes tienen hijos, ustedes tienen, ¿cómo es? Suegros, yernos, abuelos, tíos, una cantidad de gente que está en las tinieblas y nosotros somos responsables de enseñarles lo correcto y corregir lo incorrecto, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender. Vamos a ver lo que la Biblia sí dice de ello. El relato bíblico dice: unos magos llegaron del oriente a Jerusalén preguntando por el rey de los judíos que ha nacido. Bueno, primero, estos magos sabían que el rey de los judíos había nacido. Eso lo tenían ellos bien claro y por eso hicieron un viaje desde tan lejanas tierras. Ellos sabían que el rey de los judíos había nacido y así fue como ellos llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es porque ellos tenían eso bien claro. Eso sí lo dice la Biblia. Lo segundo que la Biblia sí dice es que ellos no llegaron a Belén. Los magos no llegaron a Belén. Y hay muchos que colocan los magos en el pesebre. El pesebre hay que desbaratarlo porque los magos no están ahí. Ah, no le pueden meter los magos, hermano, porque los magos no llegaron a Belén, sino a Jerusalén. Porque ellos sabían que Jerusalén era la capital del país, la cuna del judaísmo, Jerusalén. Bueno, segundo. Tercero, los magos no llegaron al pesebre con los pastores. Ellos llegaron a una casa. ¿Recuerda que ahorita que íbamos leyendo les dije, póngale cuidado a esto? La estrella se detuvo sobre la casa donde estaba el niño. La casa. Lo dice claramente la palabra del Señor. Entonces, ellos llegaron a una casa donde José y María se habían alojado con el niño después de salir del pesebre. Y hermanos, esto lo enseña Mateo en el capítulo 2, versículo 11, que ya lo leímos. Y lo volvemos a leer, que dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Al entrar en la casa, no en el pesebre, en la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo un tesoro le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Bueno, cuando los magos llegaron habían transcurrido 40 días o más. Menos de 40 días no, porque la Biblia también lo dice. La Biblia también lo dice, ¿cierto? Que habían transcurrido por lo menos 40 días después del nacimiento del niño. La fecha exacta no se conoce. Lo que sí está claro es que llegaron después de los 40 días de la purificación para ellos, según está escrito en Levítico 12, 2 al 4. Si quiere, busque el hermano Levítico 12, 2 al 4, donde dice: la mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Oiga, 7. Y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33. 7 y 33 son 40, ¿cierto? Bueno, ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Eso dice en Levítico, y mire lo que dice en Lucas. Vea lo que dice Lucas 2:22. Lucas 2:22 dice:
Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, esa ley que leímos allá en Levítico, es la ley de Moisés, ¿cierto? Conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cumplidos los días de la purificación, o sea que habían pasado ya 40 días o más. Bueno. Ahora, continuando con los magos, vemos que ese término viene de la raíz magus. La raíz magus. Y se usa para personas que estaban dedicadas a la astrología. En ese tiempo había astrología. Pero no es esa clase de astrología moderna que trabaja con los horóscopos y que anda haciendo pronósticos a la gente. Ustedes vieron ahora cuando que el presidente de allí, no sé qué va a ser, quién va donde un brujo y ese les dice que ese va a ser el presidente o que ese no va a ser. Un poco de adivinos ahí. Esa es la astrología moderna barata. No era esa clase de astrología. Los que trabajan con horóscopos o con pronóstico a la gente. Esa clase de astrología no existía en ese tiempo todavía. Bueno, acerca de los magos es muy poco lo que se sabe. Es muy probable que hayan sido influenciados por los judíos que fueron deportados a otros países, como fue el caso de Daniel en Babilonia. ¿Ustedes recuerdan, hermano, el caso de Daniel en Babilonia? Que entonces hubo que reunir a los magos, a los sátrapas, a los adivinos, para que interpretaran esos sueños, y entonces no podían hacer eso. Eso indica que habían muchos magos ahí, pero había uno que ese no era un mago, ese era Daniel, y ese hombre era lleno del Espíritu de Dios. Entonces, como no encontraban más y no podían descifrar esas cosas, entonces trajeron a Daniel, lo mandó a traer el rey, y Daniel impidió que mataran a esos magos. Y interpretó los sueños, y entonces seguramente Daniel fue un maestro para esos magos. Es muy probable, eso sí son suposiciones. ¿Pero por qué se supone esto? Se supone pues por el conocimiento que traían estos magos cuando llegaron a Jerusalén. Ellos tenían bien claro que el rey de los judíos había nacido. ¿Quién les dijo eso? Un hombre como Daniel seguramente. Puede que hayan sido influenciados por esos judíos que salieron y que fueron deportados a otros países. Y probablemente ellos llegaron a conocer el mensaje acerca del Mesías, el cual había sido anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Eso sí era bien claro, ¿cierto? Todos los profetas del Antiguo Testamento habían anunciado, o no todos, pero la mayoría habían anunciado que nacería el Mesías. Desde Moisés para acá se viene anunciando el nacimiento del Mesías. Bueno, tampoco se sabe cuántos magos eran, si eran 3, 5 o 10. El caso es que cuando Herodes supo que habían llegado a Jerusalén unos extranjeros de Oriente y que estaban preguntando por el rey de los judíos que había nacido, su personalidad cambió inmediatamente. Se desencajó. Ese tipo, mejor dicho, cuando dice la Biblia que se turbó, hermano, lo que le pasó a ese Herodes es que él se cambió su personalidad. Cuando él oyó decir que había nacido el verdadero Mesías, perdió la serenidad, se descontroló y quedó fuera de sí como loco. Eso quiere decir la palabra que se turbó, ¿Por qué le pasó eso a Herodes? Pues eso le pasó porque Herodes no estaba dispuesto a permitir que un nuevo rey apareciera para bajarlo del trono. Y como en las ocasiones anteriores, él estaba dispuesto a luchar por su vida, matando al que se atravesara en su camino. Si representaba un obstáculo para su reino,
él lucharía con tal de mantener su poder y su autoridad. Ese era Herodes. Inmediatamente reunió a los sacerdotes y los escribas del pueblo e indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo, y ellos le citaron la profecía de Miqueas, que se encuentra en Miqueas 5:2. En Miqueas 5:2 está la profecía que anunciaba el nacimiento del Mesías. Ahí dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está Miqueas profetizando el nacimiento del Mesías, y eso fue lo que hicieron todos estos sacerdotes. Le dijeron: no, pues Miqueas, el profeta Miqueas, es el que dice dónde va a nacer el niño. Entonces Herodes supo que era en Belén donde el niño había nacido, y llamando a los magos en secreto, ¿vale? Que primero tuvo una reunión con ellos para preguntarles, pero después los llamó en secreto. Llamando a los magos en secreto les dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Para que yo también vaya y le adore. La intención que tenía Herodes de matar al niño. Pero todos sabemos que las intenciones de Herodes eran negras. Cuando los magos no regresaron, él mandó matar todos los niños menores de 2 años. Eso sí está escrito en la Biblia, eso lo sabemos. Ese era Herodes, que estaba dispuesto a matar, y como dicen por allá en mi tierra, estaban dispuestos a matar y comer del muerto. Porque ese hombre era criminal con todo lo que se pueda decir. Bueno, vamos a mirar el tercer puntito en esta mañana, que es adorando al niño rey. Adorando al niño rey. Los magos, guiados por la estrella, llegaron a Belén, y la estrella se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron. Esta es una parte, hermano, muy importante. La interpretación de este pasaje es que ellos cayeron de rodillas y pusieron su cabeza en el suelo. Esa es una adoración especial que solamente se le hace al único y verdadero Dios. Esa adoración no se le hace a cualquier rey. A un rey se hinca la rodilla, algunos doblan una sola rodilla, algunos otros doblan las 2 rodillas, pero eso de arrodillarse y poner la cabeza en el suelo, esa es una adoración especial, porque es una humillación absoluta. Y eso es lo que nosotros, los cristianos, hermanos, tenemos que entender y hacer. Hermanos, nosotros le debemos a Dios una humillación absoluta, absoluta. Hermanos, cuando nosotros venimos a adorar, venimos es con ese propósito. Por eso cerramos las puertas, por eso todo está en silencio, porque, hermanos, aquí estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores, y lo estamos adorando a Él, y los himnos y canciones que cantamos, todas hablan de Él, ¿cierto? Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, ¿cierto? Eso es hermosísimo, a eso venimos, es una adoración absoluta. Entonces ellos pusieron la cabeza en el suelo para adorar a Dios. No solamente lo adoraron, lo alabaron y lo exaltaron. Estos hombres se rindieron en adoración reverente y perfecta ante el niño recién nacido, Dios hecho hombre. Y llegamos al cuarto punto. El cuarto punto nos dice que se habla de regalos de Navidad. Regalos de Navidad. Y adorando al niño rey, presentaron sus regalos: oro, incienso y mirra. Bueno,
hagamos una pregunta, ¿qué tenían de especial esos regalos? Porque para nosotros, pues digamos, lo único que conocemos un poquito es el oro. El que más conoce de oro está por allá de camisa roja, ¿verdad? Lo presento. El hermano tiene cara de mago. Sí, el hermano que está de camisa roja, de chaqueta roja, él sí tiene mucho conocimiento de oro. Es lo único que nosotros conocemos del oro, ¿cierto? De pronto un anillito que tenga por ahí la señora, porque cuando se casaron, entonces sí mandaron a hacer un anillo de oro, y eso sí era de oro, porque ahora ya ni el oro se puede comprar, ¿cierto, hermana? No, ya está muy caro. Entonces se manda a hacer un anillito de fantasía que parece oro. Pero entonces lo único que nosotros conocemos es algo del oro. ¿Qué conocemos del incienso y conocemos de la mirra? Muy poco, ¿cierto? Yo creo que casi nada. Bueno, entonces, ¿qué de especial tenía estos regalos? Orígenes, uno de los padres de la iglesia, dijo, le ofrecieron oro porque era un rey. Le ofrecieron incienso porque era Dios. Y le ofrecieron mirra porque era un hombre. Entonces, hermanos, eso mirándolo hacia la ligera, mirándolo a la ligera, parece ser un concepto, digamos algo así como, quién sabe si sí o si no, este hombre está hablando por hablar ahí, pero cuando nosotros vamos a mirar más adelante y a descubrir cada cosa, nos damos cuenta que este hombre tenía razón. Este señor, que es uno de los padres de la iglesia, Orígenes, tenía razón. Vamos a ver por qué. Primero, el oro era un elemento exclusivo de los reyes. Así que ellos trajeron oro porque el oro es el mejor regalo y el regalo más digno que se le puede dar a un rey. Ellos tenían bien claro quién era ese niño, ¿cierto? Que era el rey de reyes. Por eso le trajeron oro. En segundo lugar, incienso. ¿Qué es incienso? Es resina perfumada de un árbol, el cual hacía parte de la composición del aceite santo. Con este aceite los sacerdotes eran consagrados. Además, el incienso se usaba para la adoración y se presentaba como una ofrenda quemada a Dios. Eso lo hacían ellos. Para eso era el incienso. Entonces se usaba para la adoración. Por eso, y ellos venían a adorar al niño rey, entonces había razón de que trajeran incienso. Por ahí el domingo pasado, cuando los niños salieron aquí a dar a presentar el punto que ellos presentaron, el niño de Carolina, Samuelito, ¿qué se llama? Samuelito dijo, no, él no dijo incienso sino incendio. Entonces, porque claro que al no conocer uno una palabra, pues uno la confunde fácilmente, ¿cierto? Porque el incienso parece incendio. Bueno, vamos a ver, hermano, mirra. Esa es más desconocida todavía, de pronto el incienso alguito, ¿cierto? Pero mirra era una especie de perfume extremadamente caro, que expedía un aroma agradable, con el ungüento que María Magdalena, así como ese ungüento que María Magdalena derramó sobre los pies de Jesús. ¿Ustedes recuerdan? ¿Se recuerda que dijo Judas cuando María Magdalena vino y quebró el frasco de alabastro y se lo echó al Señor Jesús en los pies y en el cabello y todas esas cosas? Y entonces Judas dijo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Eso se había podido vender por 300 denarios. Hermanos queridos, 300 denarios era mucha plata en ese tiempo. Eso era, hermanos, la mirra. La mirra expedía un aroma agradable, dice que se llenó del olor toda la casa. Y la mirra se usaba también como un sedante, tenía dos oficios, como un sedante para aliviar el dolor. Esto fue lo que le ofrecieron a Jesús cuando estaba en la cruz. ¿Recuerdan que le pasaron una esponja para que bebiera? Eso era mirra. Y la mirra se usaba también para ungir el cuerpo de los seres queridos que morían.
Por eso las mujeres en la madrugada del domingo, ustedes leen los evangelios, llevaron mirra para ungir el cuerpo de Jesús en la tumba. Ellas llevaron la mirra porque era la tumba del Rey de Reyes, el Dios que se hizo hombre por amor a nosotros. Entonces ahí tenemos, hermanos, más o menos, ya como entendiendo un poquito esos 3 regalos que le ofrecieron al Señor Jesús. Pero mis queridos hermanos, aunque este no lo tengo como un punto del mensaje, pero es el más importante. Es el más importante. El regalo más valioso es el que el Padre Eterno nos ha dado. Nos ha dado a su Hijo eterno y amado, Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, hay regalos muy costosos, como los que ya vimos acá, y que ellos, digamos, servían para cosas muy importantes, y eran de mucho precio, y lo usaba la gente de mucho dinero. Y uno puede dar regalos muy grandes, hermano. En este tiempo, los padres que tienen plata le regalan al hijo un coche último modelo, un carro, ¿cierto? Yo estoy esperando a ver si un hijo mío me regala un carro. Que no tengo. Entonces le regalan un carro, le regalan cosas muy costosas, hermanos. Pero por costoso que sea el regalo que recibamos nosotros ahora en este tiempo de diciembre, el Señor nos ha dado el regalo más valioso, y nos lo dio, hermanos, desde el momento cuando nosotros conocimos la verdad en Jesucristo, cuando nosotros reconocimos que somos pecadores perdidos y vinimos humillados a los pies del Señor, confesándole nuestro pecado, y allí el Señor perdonó nuestro pecado y nos dio el regalo más valioso, que es Cristo el Señor, Cristo nuestro Salvador. Entonces, hermanos, pues ahí tenemos una parte de la historia de la Navidad, que es lo que se hace en Navidad. Recordemos que la Navidad que tenemos ahora es una Navidad pagana, es una Navidad que es, ¿cómo es? Voladores, papeletas, ruido por todas partes, borracheras, peleas, embriagueces, mentiras y tantas cosas más, porque eso fue lo que hizo, lo que logró el obispo de Roma. Lo que él logró fue llegar y fundir las festividades paganas con la Navidad, el nacimiento de Cristo, y entonces es lo que tenemos ahora. Por eso nosotros, los cristianos, los que estudiamos este libro hermoso, y que debemos estudiarlo con mucha devoción, y debemos escudriñarlo, como dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, no somos engañados, ni tampoco participamos en esas cosas, en esas fiestas de ahora. Pues, hermanos, yo espero no ver cristianos por ahí en las procesiones. Yo espero no ver cristianos por allá, hermanos, haciendo cosas que no corresponden a la vida cristiana. Ya nosotros hemos salido de ahí, ¿cierto? Ya el Señor Jesucristo nos ha sacado de toda esa falsedad, de toda esa mentira, de toda esa fantasía, de todas esas cosas. Nosotros ahora venimos y hacemos una fiesta. Hermano, esta es la fiesta que nosotros hacemos para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Venimos a adorarlo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el más valioso regalo que Dios el Padre nos ha dado, quien vino a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados y darnos la salvación eterna. Entonces, hermanos queridos, eso es lo que celebramos, por eso nos gozamos, por eso estamos felices, no necesitamos licores, no necesitamos otras cosas,
Solamente necesitamos reunirnos, hermanos, con gozo, con alegría, para adorar a nuestro bendito Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga en este día, hermanos queridos, y vamos a seguir alabando.